Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar en el programa Mujer de Hoy, que es una bendición muy grande para nuestra vida poderle servir a nuestro Dios. Y esta mañana estaremos hablando de un tema que creo que a todos nos hace reflexionar, y es con respecto caminando sobre el poder de Dios, ¿verdad? En esta tierra, porque yo siempre he dicho algo que es en esta tierra donde realmente necesitamos poner en práctica todo lo que se refiere a la palabra del Señor. Y esta mañana me acompaña mi hermana Astrid. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Bienvenida al programa. Gracias, hermana Araceli. Es un honor estar en este programa, que es una gran bendición. Amén, amén. Y yo quiero que inclinemos nuestro rostro ahí donde está usted y elevemos unas palabras de oración. Gracias. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, dice tu palabra, Señor. Y hoy declaramos esa palabra que son nuevas tus misericordias, Señor, sobre cada vida de los que nos están sintonizando, Señor, y nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Dios. Que seas tú, Señor, el que ponga la palabra en nuestra boca, Señor Jesús, y que los corazones de todas aquellas personas que nos están viendo sean tocados a través de tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y empezamos con el temor de Dios. Lo que realmente significa el temor a Dios es darle reverencia, honor, respeto a Dios. Es reconocer que es Dios aquí sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos un versículo en la palabra del Señor y yo quiero que lo leamos. Es en el libro de Hebreos 12, 28-29, y dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando yo leí esta palabra, hermana Astrid, yo me impacté porque dice, ¿verdad?, que le sirvamos a Dios agradándole con temor. Amén. Y nosotros como hijos de Dios creo que le servimos al Señor de muchas maneras, ¿verdad? Y el Señor lo que desea que en nuestra vida le agrademos a Él. Amén. ¿Verdad? Y como yo leía de que el temor es darle reverencia, honor y respeto al Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces nosotros muchas veces, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En el diaconado, que muchas veces los hermanos están sirviendo y no todos lamentablemente son amables, ¿verdad? Reciben a las personas con amor. Y entonces aquí dice la palabra, a mí me impactó eso: agradándolo con temor y reverencia. Le puedo decir acá otro significado que encontré, que el temor de Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza, a la adoración obediente a Dios, ¿verdad? Si amamos al Señor, vamos a ser obedientes, vamos a caminar bajo el temor del Señor. Yo siempre he dicho que el temor de Dios es mi freno, ¿verdad? Porque eso Amén. Es lo que nos detiene a hacer muchas cosas que nuestra carne desea. Amén. Y yo creo que si ponemos en práctica esta palabra, hermanita Astrid, de temerle al Señor, y es algo que lo debemos de practicar todos los días en nuestra vida diaria, así ¿verdad? Es. De que todo lo que hagamos lo hagamos siempre pensando en el Señor, porque así cuando nosotros pensamos en Dios y queremos agradarle a Dios, creo que todos los días se nos pueden presentar cosas
que no son buenas delante de los ojos del Señor, que no son agradables delante de Él. Pero si el temor de Dios está en mi corazón, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, la carne siempre quiere hacer todo lo contrario a los principios del Señor. Y vuelvo al ejemplo del diaconado, ¿verdad? Si yo temo a Dios y viene una familia, ¿verdad? Y esta familia es una familia desobediente, porque muchas veces el diácono le dice, ¿verdad? Siéntese acá, y la familia dice, no, yo me quedo acá. Entonces, en ese momento, el temor de Dios debe estar en nosotros y hablarle a aquella familia, a aquellas personas con el amor de Dios. Amén. ¿Verdad? Y ser atentos, amables con ellos, para que ellos se puedan sentir bien en la casa del Señor. Amén. Porque muchas personas, por eso es que llegan a la iglesia, y yo he sabido de muchas personas que ya no vuelven a la iglesia porque no les atendieron bien. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? En este pasaje, de que mediante la gratitud que tenemos al Señor, le sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Y en la iglesia tenemos muchos ministerios, hermana Astrid. Bastantes ministerios donde poder servirle. Ministerios, ¿verdad? Entonces, realmente el temor del Señor es un principio. Es un principio. Amén. Porque la palabra lo dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Amén. Entonces, realmente es tan lindo el temor de Dios, porque como usted dijo, nos frena a hacer muchas cosas que la carne quiere hacerlas, pero sobre todo está antes el Señor. Amén, amén. Buscando en la palabra, ¿verdad? Encontré un versículo donde dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, dice, pues así se engañan ustedes mismos si no llévenla a la práctica. Como decía, ¿verdad? Cuando hay temor del Señor, nosotros, aún en las cosas más sencillas, nos tenemos que esforzar por agradarle a Él, ¿verdad? Y en los momentos cuando estamos solas, es donde muchas veces el enemigo nos viene a atacar y nos dice, aquí nadie te mira. Tú puedes pecar, lo puedes hacer, no te ve el pastor, no te ve tu líder. Pero el ojo poderoso, decía una hermana, amén, es el principal que nos mira. Entonces, necesitamos siempre tener el temor al Señor, amén, porque solo así le vamos a poder agradar, y solo así, como decía el pastor Francisco, vamos a poder ser verdaderos cristianos espirituales. Amén. Eso es una gran verdad. Y yo esta mañana quiero mencionar 3 puntos, ¿verdad? Y el número 1 es que el temor a Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Nos volvemos personas sabias. Antes de poder actuar, pensamos, razonamos, ¿verdad? Porque como dice aquí la palabra, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de la palabra del Señor. Y entonces por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Aquella persona sabia teme a Jehová. Amén. Antes de hacer las cosas, porque hay muchas cosas, hermana Astrid, para poder pecar. Muchísimas, ¿verdad? El mundo está lleno de pecado y realmente en nosotros está la decisión. Así es, ¿verdad? Porque siempre todos los días vamos a estar expuestas como hijos de Dios a pecar. Todos los días de diferente, pero si en nosotros está el temor, no lo vamos a hacer. Amén. No lo vamos a hacer y es ahí cuando Dios lo recompensa a uno, hermana Araceli. Mi hijo me ama, me teme, ¿verdad? Y sí, que así es, que delante de Él no podemos ocultar nada. Amén, amén. Sí. Yo creo que nuestra actitud tiene que ver con el temor de Dios, ¿verdad? Y quiero leer un versículo de la palabra
que el Señor ahí fue donde realmente, ¿verdad? El Señor me habló acerca del temor de Dios. Dice en Nehemías 5:15, habla de esto, y es que nosotros decidimos qué actitud tomar. Amén. ¿Verdad? Si el temor del Señor está en nuestro corazón, vamos a tener una buena actitud hacia los demás, hacia las personas. Y dice la palabra en Nehemías 5:15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice Nehemías, a causa del temor de Dios. Amén. Nehemías, que fue gobernador, y dice, ¿verdad? Él dice ahí que los gobernadores que antes estuvieron hicieron cosas tremendas con el pueblo de Dios, porque no le temían a Dios, hermana Astrid. Pero él dice ahí que él, a causa del temor a Dios que estaba en él, no lo hizo así, igual que los que estaban antes. Es tremendo eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la política es algo bonito, pero como dice usted, hay que saberla llevar, y en estos tiempos es bien difícil, ¿verdad? Porque no se mueve nada sin dinero, ¿verdad? Entonces, independientemente el trabajo que nosotros tengamos, tenemos que honrar al Señor con nuestras actitudes, ¿verdad? Muchas veces he leído, negocios que tienen nombres cristianos, ¿verdad? Pero están muy lejos de honrar al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces venden granos básicos y no dan cabal, ¿verdad? Y tienen, por ejemplo, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, sí, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, muchas veces utilizan el nombre de Dios para vender más, pero lejos de eso no lo honran. Sí, y realmente, como dijo usted, que el ojo poderoso está sobre todas las cosas, ¿verdad? Que Dios realmente, Él es el que puede ver todo, tiene el poder para verlo todo, ¿verdad? Todo lo que sus hijos hacen, todo lo que su pueblo hace, ¿verdad? Y yo creo que el temor de Dios, hermana Astrid, en nuestro corazón nos cambia, nos hace unas personas diferentes. Amén. Porque entonces vamos, como el temor de Él está en nuestro corazón, yo voy a tratar de hacer lo honesto y lo recto delante de Dios. Amén, porque yo le temo a Dios. Amén. A mí me pasó algo hace 2 días, ¿verdad? Que pasé comprando unos atoles y entonces yo dije, la señora me cobró de menos, pero yo me fui con esa pena, y hoy que llegué, porque es un atol muy rico que me gusta mucho y a mi esposo también, entonces a veces en las mañanas paso comprando, y hoy en el celular, ¿verdad? La calculadora del celular, hice las cuentas, no dije si de veras la señora me cobró bien, pero yo estaba haciendo malas cuentas, yo pensé que ella me había cobrado de menos, y yo dije hoy que yo iba para allá, si ella me cobró de menos yo le voy a pagar, ¿verdad? Pero no hice en la calculadora la cuenta, y sí me había cobrado como era, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿por qué? Por el temor de Dios, de Dios. Hace como 2 meses fui a Semaco, y entonces yo como había comprado unas lucecitas muy pequeñas, y cada lucecita costaban 50 quetzales, era mucho dinero, y yo había comprado 4. Entonces, yo creo que fue Dios el que permitió, dije yo, porque yo nunca reviso una factura. Dije, voy a revisar la factura de Semaco, ver si me cobraron bien, porque a mí me pareció un poco raro, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a mi casa, hice la suma, revisé, y me di cuenta que las luces no me las habían cobrado. Dije, la próxima vez que vaya a Semaco, yo voy a decirles que no me cobraron esas luces. Y así lo hice. Entonces, con la cajera que me tocó pagar ese día, no estaba el mismo joven que me había cobrado. Entonces, yo le expliqué lo que había sucedido,
y me dijo, lo siento, pero no le puedo cobrar, me dijo, porque si yo le cobro no tengo el producto, usted ya se lo llevó, ¿verdad? Entonces me dice, no tenga pena, queda así la situación, ya no se puede hacer nada. Entonces yo ante Dios cumplí, claro, porque yo me di cuenta. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se dé cuenta de que algo no le cobraron y se quede tan tranquila y diga, ay, qué bueno fue el Señor? No, el Señor no puede estar en esas cosas, ¿verdad? Porque no, es algo incorrecto. Y muchas veces puede hacer que Dios pruebe nuestro corazón. De hecho, creo que así es. ¿Verdad? Pruebe nuestro corazón para ver si su temor está en Él. Sí. Una de mis oraciones diarias, hermana Astrid, es, Señor, nunca quites tu temor de mí. Por favor, Señor, le digo yo. Creo que esa es una oración que nosotros los hijos de Dios hacemos diariamente, que el temor de Él permanezca en nosotros, porque amén, es nuestro timón, nuestro freno, ¿verdad?, del día a día, porque todos los días necesitamos tener el temor del Señor para, no solo para dar un buen testimonio, ¿verdad?, como hijos de Dios. Amén. Dijo usted algo muy importante, dar un buen testimonio, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor se agrada, definitivamente se agrada de los hijos que le tememos a Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Yo creo que eso es ¿verdad? Y quiero tocar el punto número 2, dice, el someternos al temor de Dios nos da dirección en el matrimonio. Amén. Así es. Yo creo que ¿verdad? Y es algo tan lindo porque dice que el temor de Dios nos da dirección en el matrimonio, ¿verdad? Y darnos dirección el temor nos guía a nuestro comportamiento con nuestro esposo, porque yo creo que todos los matrimonios tienen sus altos y bajos, ¿verdad? Sí. Sus pros y sus contras, sí, todos los matrimonios. Entonces yo creo que si nosotros aplicamos el temor de Dios en nuestro matrimonio, no le vamos a contestar mal a nuestro esposo, ¿verdad? O viceversa, el esposo a la esposa. Así es. ¿Por qué razón? Porque yo temo a Dios y no puedo permitir que aquellas palabras que no le agradan a Dios salgan de mi boca para lastimar a alguien y ofender a la persona con la que yo vivo, con la que yo comparto. Amén. Todo el día. Amén. Y acerca de las palabras, aquí dice en Proverbios, en la versión NBI, Proverbios 8:13, dice la palabra del Señor: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Yo lo estaba leyendo hoy en la mañana y yo le decía, Señor, yo he comprobado eso acerca del lenguaje perverso, ¿verdad? Y más que todo en el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno de los dos no se pone de acuerdo en algo, ¿verdad? Y se empieza a molestar. Pero como dice usted, si tenemos el temor del Señor, vamos a permanecer calladitas. Y yo creo, hermana Astrid, que una de las cosas que aquellos hogares donde está el temor de Dios viven en victoria. Amén. ¿Por qué razón? Porque como no hacemos lo que le desagrada a Dios, cerramos toda puerta al enemigo. Toda puerta es cerrada al enemigo. Entonces él no tiene por dónde infiltrarse en un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque yo estoy viviendo y aplicando la palabra de Dios en mi vida. Porque yo creo que el matrimonio lleva tanto, podríamos tocar muchos puntos en esta mañana, ¿verdad? Amén. Si habláramos del matrimonio realmente. Pero Dios es bueno. Él es más que bueno, Él es fiel. Y amén, eso es todo, poner en práctica el temor del Señor en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los esposos o las esposas ofenden a los esposos. Esta me lastimó, esta me ofendió, esta
me dijo cosas terribles esta mañana. Pues yo lo que voy a hacer es mejor irme con otra persona, ¿verdad? O hacerle caso a este que me está molestando. Así es. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué temor puede haber ahí en una persona, hermana No, Astrid? ninguna. Cuando estoy haciendo todo lo contrario de lo que el Señor habla en su palabra. Al contrario, le está abriendo puertas al enemigo para que destruya aún más su hogar. ¿Verdad? Así Mi esposo no me valora, como no me valora, tal vez el otro me va a valorar y a escondidas nos vemos con él. Así es. ¿Ah? ¿Acaso estamos poniendo en práctica ahí el temor de Dios? No, y muchas veces viniendo, congregándose. Yendo a la iglesia, alabando a Dios, adorando a Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. Y hay muchos casos así, hermana Araceli. Así Y realmente, cuando practicamos, vivimos, aplicamos la palabra del Señor, vivimos en victoria, hermanita Astrid. Amén. Vivimos en victoria, porque ¿quién da la victoria si no es el Señor? Él. Él es Él el es único. el único que da la victoria. Así es, y es difícil, ¿va? Porque la carne quiere hacer las cosas de la carne, pero el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu. Es difícil quedarse callado cuando lo insultan a uno. Es bien difícil. Es bien difícil, eso cuesta. Es bien difícil, pero vemos la mano de Dios. Él siempre va a glorificarse en nuestras vidas. Yo lo he comprobado en mi trabajo. Muchas veces lo veían a uno sin hacer nada, lo veían a uno a molestar. Y yo un día me molesté tanto que yo quería ir a pegarle a ese señor. Y yo decía, Señor, pero yo no soy así, pero yo estaba muy molesta porque yo trato de evitar de meterme con las personas. Y él me había ido a poner en mal a la municipalidad. Y yo decía, Señor, pero si yo no me meto con ellos. Y entonces yo dije, me voy a tranquilizar, no voy a hacer nada, voy a dejar que Dios pelee. Y de hecho así fue. Apareció el juez y me dijo, no tenga pena. Me dio el permiso para seguir vendiendo en el mismo horario. Yo le dije, gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que habían ido a comentar, entonces Dios peleó por mí. Entonces yo obtuve el permiso sin mover ningún dedo. ¿Y qué hubiera pasado si usted hubiera levantado su mano, hubieran salido palabras perversas de su boca hacia aquella persona? ¿Cree usted que el Señor se hubiera agradado de eso y hubiera peleado por usted? No, y de hecho se hubiera visto mal por el testimonio, porque todos saben que yo asisto a una iglesia cristiana y que vengo acá, ¿verdad? Y que sirvo, entonces eso se hubiera visto mal. No hubiera dado un buen testimonio. Hubiera dado un malísimo testimonio. Así es. ¿Verdad? Y realmente es el nombre del Señor el que representamos siempre. A donde vayamos, en donde estemos, ¿verdad? Amén. Es el nombre del Señor y eso es realmente lo que debemos de pensar, ¿verdad? Que es a Dios que representamos en esta tierra. Sí, muchas veces no nos ponemos a analizar que representamos el reino de los cielos, ¿verdad? No creemos eso realmente, ¿verdad? A veces no nos creemos muy poquita cosa, no nos valoramos, pero realmente cuando venimos a la palabra y leemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces el Señor nos habla, ¿verdad? No, Señor, yo soy tu hija, yo valgo tu sangre, ¿verdad? Pero no hay cosa más linda que caminar bajo el temor del Señor. Y yo muchas veces le digo, Señor, ¿por qué hay tanta maldad, tanta depravación? Porque el mundo se ha corrompido tanto, hermana Araceli, que yo digo, Señor, ya no hay respeto. Todo se ha perdido, Señor. Solo en ti podemos las personas pueden volver a desaprender y aprender solo bajo tu palabra. Amén. ¿Verdad? Aquí hay un pasaje de las Escrituras donde dice en Efesios 5, 21 al 23, ¿verdad? Que yo estaba hablando de el someternos al temor de Dios nos da dirección en el matrimonio. Amén. Y dice la palabra así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Y es que tenemos que someternos el uno al otro en el matrimonio. Realmente, ¿verdad? No querer hacer lo que uno quiera, lo que es la voluntad de uno, porque muchos matrimonios andan muy mal, hermana Astrid. Mal, terminan divorciándose, le hacen daño a sus hijos, y yo creo que eso no es bueno, ¿verdad? No es bueno en ninguna manera, no. Porque realmente, de veras, cuando tememos al Señor, a causa del temor a Dios, yo no le voy a contestar a mi esposo. A causa del temor de Dios, yo no voy a hacer algo, no le voy a faltar a mi esposo. Sí, muchas veces lo que se ve en el matrimonio es, hoy en día la economía está un poco difícil, hermana Araceli, sí. Que ambos a veces tienen que trabajar, de hecho así es, ambos trabajan. Y entonces muchas veces lo que sucede es que cuando el esposo no da el gasto, entonces yo no le doy comida, dice la esposa. Y eso lo he visto un montón de veces, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el temor de Dios, verdad? Sí. Siempre mi esposo dice una frase, mire cielito, dice, si yo no hago las cosas es porque yo temo a Dios. No por usted, me dice, es por el Señor que yo lo hago, me dice. Entonces Dios se agrada de todo eso, ¿verdad? Amén. De todo lo que hacemos a causa de su nombre. Amén. Dios se agrada y realmente es Él el que recompensa. De Él recibimos la recompensa. Amén. Vamos a ir a un corte y luego estamos con ustedes nuevamente. Inicia tu día con Nueva Familia Televisión, transformando vidas. En medio de la oscuridad, tú eres fiel. Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá, mas gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Sí, Señor. Flechas lanzarán, mas me amparo en tu verdad. Tú eres fiel, Señor. Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias.
nuestra fe solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, descansamos en ti, Señor. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, descansamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Oh, tú eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. ¿Se escucha esa voz? Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Nueva Familia Televisión. Estamos aquí nuevamente y estamos hablando esta mañana cómo caminar en el temor de Dios. Y quiero tocar el punto número 3 y dice: el temor a Dios nos mantiene conociendo nuestra posición. Qué importante eso, hermanita Astrid, ¿verdad? El que teme a Dios reconoce cuál es su posición. Amén. Amén. ¿Dónde, verdad? ¿Dónde debemos estar? Amén. ¿Cómo debemos estar? Amén. Yo creo que eso le pasó a José. Yo estaba leyendo la historia de José en Génesis 39 y lo quiero compartir. José sabía cuál era su posición en el Señor. Sí, él sabía, ¿verdad? A pesar de todo lo que el Señor le permitió vivir, ¿verdad? Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. El 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? El 12 dice: y ella lo asedió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Verdad? José es un gran ejemplo de que él amaba al Señor, que él le temía al Señor. Y este es un claro ejemplo de José, ¿verdad? Porque la palabra dice que él era de hermoso parecer, ¿verdad? Y entonces él estaba solo en ese momento, no había nadie, solo ellos dos estaban solos. Él perfectamente podía haber caído, hermana Araceli, pero él le temía al Señor, él sabía quién era Jehová. Y temerle al Señor, realmente hay que demostrarlo, que sí le tememos a Dios. Y eso fue lo que hizo José. Demostró realmente que el temor de Dios estaba en él. Amén. ¿Por qué? Porque no lo hizo. No lo y hizo. aquella mujer, me imagino yo, ¿verdad? Que haber sido guapísima. Sí. Haber sido una mujer, aquella mujer súper bien arreglada, ¿verdad? Con Claro. joyas y ¿verdad? Y haber sido muy linda la mujer. Sí. Yo imagino eso también, ¿verdad? Pero a mí escuché un comentario que a la tentación no se le enfrenta, se le huye. Y él fue exactamente lo que él hizo, él huyó, ¿verdad? A pesar de que después lo metieron injustamente a la cárcel, ¿verdad? Sí. Pero Dios ahí
de ahí lo levantó, de ahí lo sacó directo a ser gobernador de Egipto, ¿verdad? Pienso que José, si no hubiera tenido el temor de Dios, él hubiera cedido a la tentación y no hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. Hubiera perdido toda la bendición de Dios. Porque yo creo que Dios recompensa a aquel que le teme. Amén. Aquí en la tierra. Amén. El Señor lo recompensa porque Él ve nuestro esfuerzo, a pesar de que nosotros, verdad, somos débiles, pero el Señor ve nuestro esfuerzo que hacemos por agradarle a Él. Amén. Y agradarle a Él, hermana Astrid, trae muchas bendiciones a nuestra vida, porque yo me estaba recordando hoy en la mañana cuando Ezequías se enfermó, en donde habla en Segunda de Reyes 20. Dice que él enfermó, pero él le dijo al Señor, ¿verdad? Orando, recuérdate que yo he hecho lo bueno y lo agradable delante de ti. Y el Señor realmente escuchó su oración. ¿Y qué hizo Dios? Le dio 15 años más de vida. Amén. Entonces esa es una recompensa que solamente el Señor podía hacerlo, el poder de Él. ¿Qué hizo? Sanó a Ezequías. Amén. Y le recompensó, porque Ezequías había tenido una vida íntegra delante del Señor. Amén. Él anduvo caminando íntegramente. Amén. Y el Señor tomó en cuenta lo que él había hecho. Amén. Y lo recompensó. Y Dios, eso es lo que hace con nosotros, sus hijos, con su pueblo, ¿verdad? Yo lo creo, que Él recompensa la fidelidad, la obediencia de sus hijos. Amén. Quiero leer este pasaje en Primera de Pedro 2:15 al 17. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Como siervos de Dios. Y que un siervo de Dios aquí está diciendo, ¿verdad? Es un ejemplo a los demás. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, amén. Honrad al Rey. Amén. Tremenda la palabra del Señor. Siempre la palabra nos va a hablar directo, hermana Araceli. Sí. Está en nosotros en obedecer sus preceptos, sus mandatos, ¿verdad? Porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no leemos la palabra, no vamos nunca a llegar a conocer cuál es la perfecta voluntad del Señor. Y yo creo que la voluntad del Señor es bendecirnos. Amén. De llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero solo lo vamos a alcanzar a través de Él. Amén. Y algo que me llama la atención en esta palabra, porque dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. La voluntad del Señor es que hagamos el bien. Amén. ¿Verdad? Porque Él siempre hizo lo mejor para todos. Nos dio lo mejor. Su Hijo. Nos ha dado lo mejor. Su Hijo, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que esa es la voluntad del Señor, que en este mundo, mientras Él nos dé la vida, lo podamos honrar. Amén. Hasta el último día de nuestras vidas. De nuestras vidas. Así es. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo que cuando entraba a la iglesia, porque a mí antes me gustaba mucho como masticar chicle, ¿va? O un dulce, se me quitó esa costumbre, pero yo antes, así, cuando yo entraba a la iglesia, yo sabía que no podía entrar comiendo chicle, masticando chicle. Entonces yo siempre me lo sacaba de la boca si lo traía, o verdad, o a veces alguna hermanita se sentaba ahí o me regalaba un dulcito, pero nunca me chupé ese dulcito estando en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios estamos en el servicio y debemos de respetar la casa del Señor. Amén. Debemos de ser reverentes ante Él. Amén. ¿Verdad? Así es. Y por ende tenemos que aprender a educar a nuestros hijos estando dentro del templo. No permitir que nuestros hijos estén molestando,
porque hablándole a los niños entienden, hermanita Astrid, ¿verdad? Amén. Debemos de ser ejemplos realmente para nuestros hijos. Amén. Y hablarles a nuestros hijos ahí en el templo, ¿verdad? Si están con nosotros, porque nosotros somos llamados para poderlo hacer. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿quién más lo va a poder hacer, hermana Astrid? Amén. Nadie. Nadie, Así ¿verdad? es. Sí, yo siempre he dicho que más que explicarles, leerle la palabra a nuestros hijos, predicarles con nuestro ejemplo, hermana Araceli. Ellos se dan cuenta de todo, de nuestra forma de hablar. Recuerdo una vez que le preguntaron a ellos, ¿en tu casa dicen malas palabras? Le dijo, mi mami no dice malas palabras. Yo le dije, Señor, gracias. Porque ¿quién mejor testigos que ellos? Que los hijos. Que los hijos. Y yo me quedé asombrada, ¿verdad? No, mi mami no dice malas palabras en la casa. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Ellos aún teniendo... Porque ellos imitan. Ellos imitan todo. Y yo le digo, Señor, que cada día nos ayude a ser mejores seres humanos, mejores padres, ¿verdad? Esa es mi oración. Porque ellos se dan cuenta de todo, hermana Araceli. De lo bueno o lo malo que nosotros hagamos, ellos se dan cuenta, ¿verdad? Amén. Y debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Amén. Para nuestros hijos, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que llegamos a amar al Señor y realmente si lo amamos es porque Él nos amó primero, como Amén. dice su palabra. Pero yo creo que al amar a Dios, el amar a Dios, eso es tan fuerte en nuestro corazón que qué daño vamos a quererle hacer nosotros a alguien que amamos, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a hacer lo bueno para agradar a esa persona. Yo creo que al amar a Dios, si amamos realmente a Dios, por eso dice la palabra, hay un versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dice la palabra. Sí, aquí en Deuteronomio, quiero leer esto, dice Deuteronomio 10, dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Dice, simplemente que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Y ahí explica, primero dice el Señor, ¿verdad? Que le temamos, que vivamos sus preceptos, sus mandamientos y nos va a ir bien. Amén. Y nos va a ir bien. Entonces yo creo que esa verdad, Dios está diciendo, si tú haces esto, yo te voy a bendecir, Amén. yo te voy a dar lo mejor. Amén. Y es por eso que muchas personas no prosperan en la vida cristiana. Es lamentable todo esto, pero yo me pongo de ejemplo que yo viví un cristianismo sin temor a Dios cuando yo era joven, ¿verdad? Me congregaba, iba a la iglesia y a los 15 días yo estaba bailando, mentía, ¿verdad? Uno hacemos cosas y eso realmente no es vivir una vida verdadera en el Señor, ¿verdad? Y ahora yo le digo, Señor, ¿cómo yo pude hacer eso antes, Señor? Iba a la iglesia, me congregaba, te adoraba, te amaba, pero no hacía lo bueno delante de ti, no te temía. ¿Por qué razón? Si yo iba a la iglesia, ¿por qué resultaba bailando? Porque a mí me encantaba bailar. Y entonces, ¿por qué? Porque el temor de Dios no estaba en mi vida. Y hoy puedo ver realmente la diferencia de mi vida, hermana Astrid, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor, tengo 20 años de haberme reconciliado y 20 años de vivir una vida íntegra delante de mi Dios, ¿verdad? Y hoy es el testimonio que yo puedo dar, de verdad. Y ahí es donde yo veo la diferencia de que le temamos a Dios. Si realmente le tememos, le amamos a Él, no vamos a hacer aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos que nos vaya bien en esta vida? ¿Cómo pretendemos que todo nos salga bien cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas en el Señor? Amén. Muchas veces
Hay personas que llevan doble vida, ¿verdad? Que delante de vienen a congregarse, pero llevan doble vida, hermana Araceli. Salen, como dice usted, dicen malas palabras, se comportan de diferente manera con otras personas, ¿verdad? Y entonces es triste, y usted dice, ¿por qué no prosperan? Por lo mismo, porque en ellos no hay de veras un arrepentimiento, ¿verdad? Y eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y es tan importante caminar bajo el temor del Señor, porque eso nos va a respaldar, porque a la hora que usted y yo necesitamos del Señor una respuesta, yo sé que Él nos la va a dar, porque Él ha visto nuestra vida, así como le valió a Ezequías, ¿verdad? Como Job, a pesar de ser un hombre íntegro, como le decía el Señor, y el Señor permitió ese proceso, el Señor lo recompensó, ¿verdad? Amén. Lo recompensó porque él no blasfemó en contra del Señor, permaneció fiel, dijo, ay, todo lo que me está pasando, yo ya no voy a seguir al Señor. No, él permaneció hasta que el Señor le dio la recompensa después, le dio el triple, ¿verdad? El triple. Yo pienso que cada proceso, cuando se pasa, el Señor lo recompensa. ¿Por qué? Porque Él ha visto que a pesar de determinado proceso hubo fidelidad, ¿verdad? Aunque sea con lágrimas y todo, pero el Señor da la recompensa. ¿Por qué? Porque amén, permanecemos fiel. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que Él mira. Bueno, mi hija se ha mantenido, le voy a dar lo que está clamando. Amén. Es una gran verdad. Una realidad, ¿verdad? Amén. Así que hemos llegado al final del programa, hermanita Astrid, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos minutos para poder terminar, y yo quiero que hagamos una oración para aquellas personas que realmente nos ven esta mañana y nos mirarán en el reprise del programa, de que si realmente están viviendo una vida, ¿verdad?, fuera del temor de Dios, que empiecen a tener un cambio en sus vidas. Amén. Para que Dios pueda bendecirlos, para que el Señor pueda vivir agradado sobre todo, amén, de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Así que oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu poder, tu soberanía, Señor amado. Y hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, Señor Jesús. Tú sabes su condición, su diario vivir, Padre, porque no hay nada oculto delante de ti, Señor amado. Y hoy te pedimos por esas personas que tú le ayudes, Señor, a que hayan cambios en su vida, Señor, en su mente, en su alma, en su corazón, en su espíritu, Padre, que tú vengas a redarguirlos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ver un mover de tu gloria, Señor, para que ellos puedan ver tu poder, tu bendición, Señor, que es lo que tú tienes preparado para aquellos, Señor, que viven bajo tu temor, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdalos, precioso Espíritu Santo, porque solo tú los puedes ayudar, precioso Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Envuélvelos con lazos de amor, Padre Celestial. Bendice cada hogar que nos ve, Señor, cada varón, cada mujer, cada hermano, cada hermana, Señor Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que ellos te sigan sirviendo, Padre Celestial, con pasión, con amor, SeñorJesús. Te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Y amén. Así que no olvidemos que el temor de Dios, nos da sabiduría, el amén, temor al Señor nos da una dirección, amén, el temor a Dios nos posiciona, nos da una, amén, verdad, nos pone en otro lugar, y eso es una gran verdad, porque alguien que trabaje en una empresa, si el jefe ve que esta persona hace todo correctamente, él lo va a posicionar en otro puesto. Amén, yo lo creo. Sí, lo va a ascender, va a decir, este es un buen elemento de la empresa, ¿verdad? Y le va a dar
otro puesto, un puesto Amén. más alto en una empresa. Es que eso es, ¿verdad? Como dicen aquel dicho, ¿verdad? Que 1000 palabras, no sé, ¿verdad? Que no es necesario hablar uno, ¿verdad? Amén. Sino por el testimonio, por Amén. nuestra actitud. Realmente que por nuestro fruto, dice la palabra también. Por los Amén. frutos los conoceréis. Amén. ¿Verdad? ¿Qué fruto es el que estamos dando? ¿Qué tipo de fruto es el que estamos dando? ¿Un fruto bueno o un fruto malo, verdad? Entonces, muchas veces no es necesario hablar. Dicen, esa persona sin duda es cristiana. Sí, Por su actitud. claro, los hijos de Dios a kilómetros se identifican, hermana Araceli, sin que en una ocasión hermana Gladys, estábamos esperando un ayuno, pero estábamos en la banqueta, en la calle, y entonces se acercaron unas personas y solo nos observaron y dijeron, ustedes son evangélicas, dijo. Y nosotros no conocíamos a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios se distinguen a kilómetros. Sí, amén. Sí, sin que nadie los afame y que le diga, mire, él es el tal fulanito, no. Los hijos de Dios se identifican a kilómetros y eso se siente, hermana Araceli, ¿verdad? Porque somos portadores de su gloria. Amén. O lo contrario, ¿verdad? Que muchos, yo soy cristiano y, ¿verdad? Damos Sí. a demostrar con nuestras palabras que no somos cristianos. Amén. La palabra de Dios dice, me aman, pero lejos con sus actos me niegan. ¿Verdad? Dicen amarme, Sí. pero con sus actos me niegan, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces, Sí, ¿verdad? amén. Que hay muchas personas, yo soy evangélica, yo voy a tal iglesia, ¿verdad? Porque a veces hay iglesias que son tan famosas, pero con sus actos los niegan. Amén, así es. Así que nos despedimos, ¿verdad? Hasta una próxima. Amén. No olvides sintonizar el programa de hoy los días martes, los días jueves, de 9 a 10 de la mañana. Y su reprise el día sábado, 5 de la tarde y domingo, 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, les bendecimos y esperamos que le haya bendecido esta palabra. Amén. Nos vemos. Bendiciones.